En este video voy a resolver un parcial de química, un segundo parcial. La idea es hacer ejercicios que sean integradores. Estos son ejercicios de un parcial que se tomó el primer cuatrimestre de 2015. Voy a resolver directamente los ejercicios, no va a estar explicado todos los temas. La idea es ver cómo se resuelve y los temas puntuales tienen que verlos en cada video. Cuando empezamos a resolver el parcial, adelante de todo, al principio nos va a dar datos. Esos datos quieren decir que se pueden usar en todo el parcial. Nos dan como datos la constante de los gases, que es 0,0821 litros por atmósfera, Kelvin a la -1 y mol a la -1. Esto significa, recordemos que la constante de los gases iba en litros y atmósferas o atmósferas por litros, lo mismo en la parte de arriba, en el numerador. Y Kelvin y mol van abajo. Ese -1 es simplemente para decir que están en el denominador de la fracción. Entonces, esto es para, por si no se acuerdan, la constante de los gases ya se las dan ahí. Y después aclara que todas las soluciones son acuosas y están a 25 grados. Eso es más que nada por el pH, porque para poder usar las fórmulas y que pH más pOH es igual a 14, siempre tienen que estar a 25 grados. Entonces son cosas que nos aclaran para poder hacer los ejercicios, simplemente. Bueno, voy a empezar con este enunciado, que de este mismo enunciado se van a desprender 4 preguntas. Entonces me dan esto que dice, el sulfuro de plomo 2, me especifican cuál es la fórmula, ese es este. Por calor y en presencia de aire permite obtener óxido de plomo 2 y dióxido de azufre, según la ecuación. Bueno, obtener es a partir de acá de la flecha, esto es lo que se obtiene. Y lo que nos van a dar siempre como datos son las masas molares, o sea, acá tiene esta M y entre paréntesis gramos mol, quiere decir que ya están calculadas las masas molares, no voy a tener que estar calculándolas en el parcial. Ya está balanceada también la ecuación, vemos acá que están los coeficientes estequiométricos. Quiere decir que directamente voy a poder empezar a resolver el problema. Bueno, la primera pregunta dice, calcular la masa de sulfuro de plomo con una pureza del 100% requerida para obtener 720 gramos de óxido de plomo 2 si el rendimiento de la reacción es del 90%. Bueno, esto es un ejercicio con rendimiento, entonces empezamos por eso. Son ejercicios de estequiometría donde lo que vamos a tener que hacer es plantearlo a partir de la relación estequiométrica, que son 2 moles de sulfuro de plomo con 3 de oxígeno, nos dan 2 de óxido de plomo y 2 de óxido de azufre. Lo que conviene siempre es hacer una tablita donde vamos a poner esto. Yo voy a hacerlo ahora directamente así. Hacemos una tabla donde vamos a dividir la reacción química y vamos a poner para cada uno los moles, la masa y en el caso de que me pregunten puedo agregar una fila que diga volumen. Las masas molares ya nos las dan, entonces no las vamos a tener que calcular. Voy a usar esto para meter los datos que me están dando, ¿sí? Acá decía el enunciado que yo tengo que calcular la masa de sulfuro de plomo con una pureza del 100% para obtener 720 gramos de óxido de plomo. Entonces, ¿qué dato me está dando? 720 gramos de óxido de plomo, masa 720 gramos. Ese es el dato que me dan. Y dice que la pureza es el 100%. No tengo problema con pureza. Yo tengo que calcular entonces la masa de sulfuro de plomo, pero sé que el rendimiento de la reacción es 90%. O sea que tengo que tener en cuenta que cuando esto se produce los productos a partir de los reactivos, solo el 90% de lo que yo espero es lo que en realidad se va a producir. Entonces tengo que saber esto. ¿Qué masa de sulfuro de plomo es lo que tengo que calcular teniendo en cuenta un 90% de reacción? ¿Qué masa necesitaría? Bueno, entonces, ¿qué camino tengo que hacer para hallar esto? Siempre para moverme entre reactivos y productos tengo que usar los moles para poder hacer una regla de 3. Entonces, acá nos están dando los gramos del óxido de plomo, los voy a pasar a moles. Para pasar de gramos a moles siempre se usa la masa molar. Recordemos que la fórmula
más simple, es decir, que los moles son la masa sobre la masa molar. En este caso los moles son la masa, 720 gramos, dividida la masa molar, que venía como dato, 223 gramos por cada mol. Siempre usen la masa molar del que estoy haciendo el pasaje, no usamos de otro, sino que estoy pasando óxido de plomo, entonces voy a usar la masa molar del óxido de plomo, obviamente. Bueno, hacemos esa división, 720 lo dividimos por 223 y eso nos da 3,23. Se van los gramos y nos va a quedar esto en moles. Entonces, acá en la columna de moles tengo 3,23 moles. Ahora tengo que moverme de moles, venir para acá y calcular lo que me están preguntando, que es esto, los moles, y después pasarlo a masa. El tema es que estos 3,23 moles que yo tengo acá, cuando yo los pase acá, tengo que tener en cuenta el 90% que sería el rendimiento que hubo. Yo tengo 3,23 moles y como la relación es 2 a 2, o sea, tengo el mismo coeficiente estequiométrico, para saber cuántos moles tengo acá, la cuenta que hay que hacer es 2 de sulfuro de plomo me da 2 de óxido de plomo, 2 moles de óxido de plomo. Si yo tengo 3,23 X, y obviamente va a dar el mismo número porque es 3,23 por 2 dividido 2, 3,23 moles. Pero esos 3,23, como decía, serían teniendo en cuenta que ya lo que sucedió fue con el 90% de rendimiento. Yo acá pongo 90% en la parte de arriba porque el rendimiento ya está calculado. Yo no estoy yendo de atrás para adelante, estoy yendo de adelante para atrás en la reacción. Con esto que ya obtuve, ocurrió con el 90%. Yo tengo que decir, teniendo en cuenta si el rendimiento hubiese sido al revés, o sea que del 100%, si todo se hubiese ocurrido como tenía que ocurrir, ¿cuánto es? Entonces, si esto pasó con el 90%, teniendo en cuenta el 100%, ¿cómo hubiese sido? Y hacemos esta regla de 3. Ahí hacemos 100 por 3,23 y lo dividís por 90. Nos queda 3,588, o sea 3,59 moles. Entonces estos moles son los que tenemos acá. Bueno, ahora lo que me están preguntando es la masa que se utilizó de este. Simplemente con la fórmula vuelvo a hacer el pasaje. Estoy en moles, lo paso a masa usando la masa molar, que es esta, 239. Como los moles son la masa sobre la masa molar, de moles tenemos 3,59 moles. De masa no sabemos, es lo que queremos saber. Y la masa molar que me dan como dato es 239. 239. Bueno, entonces gramos sobre mol. Esto pasa multiplicando para saber la masa, que es lo que tengo ahí. Y me queda 3,59 moles por 239 gramos por cada mol. Eso me va a dar la masa. Se van los moles y hacemos 3,59 por 239 y eso nos da un total de 858. Bueno, entonces la masa es 858 gramos. Y esa sería entonces la primera respuesta. Recuerden que tienen que poner 3 cifras significativas, así que como digo 858,01 lo puse 858. Entonces la primera que me pregunta la masa de plomo requerida para obtener los 720 gramos, la respuesta sería esa, 858 gramos. Bueno, esa es la primera pregunta que sale de este enunciado. Después ese enunciado lo sigo usando para la pregunta número 2, que me dice:
En las condiciones del ítem 1, o sea, teniendo en cuenta lo mismo, todo, que son las mismas condiciones, el mismo rendimiento, todo, ¿qué volumen de dióxido de azufre se obtendrá medido a 5 atmósferas y 15 grados Celsius? Me están preguntando el volumen del óxido de azufre. Voy a volver a la tablita que tenía. Necesito del óxido de azufre el volumen. El volumen es lo que no sé. ¿Cómo hago para calcular un volumen? Esto se hace con la fórmula de los gases. Pero para eso voy a necesitar calcular los moles. Veamos por qué. Cuando me pregunten un volumen en estos ejercicios, tengo que usar esta, que es la ley universal de los gases, donde me van a dar la presión, el volumen es lo que necesito, la R la sabemos siempre, me la dan como dato al principio del parcial, y T es la temperatura, que también me lo dan como dato. Como necesito el volumen, necesito también los moles, pero los moles los podemos calcular. ¿Por qué? Y porque estamos haciendo una relación estequiométrica, donde si sabemos los moles de una de las sustancias, podemos saber los moles de la otra. Es más, si miramos acá, tenemos 2 de plomo, 2 de azufre, o sea que si acá tenemos 3,23 moles de este, tenemos lo mismo del óxido de azufre. El óxido de plomo, óxido de azufre, si haces esto por 2 dividido 2, te va a dar lo mismo. O sea que los moles son 3,23 moles. Eso es lo que vamos a poner como dato, entonces, en la fórmula. ¿Y qué otros datos? Y bueno, los que dé el problema, que sería 5 atmósferas y 15 grados Celsius. Ponemos los datos, entonces. La presión que me dan es 5 atmósferas. La temperatura son 15 grados Celsius, pero como tiene que estar en Kelvin, le sumamos 273. Esto nos va a dar un total de 288 grados Kelvin. Y la cantidad de moles era la que sacamos de la tablita, que es 3,23 moles. A partir de estos datos hacemos la fórmula, entonces, donde, como nosotros queremos saber el volumen, lo que vamos a hacer es despejarlo. La presión que está multiplicando pasa dividiendo y el volumen va a ser los moles por R por T sobre la presión. El volumen va a ser entonces los moles, que eran 3,23 por la R, que es la constante de los gases, 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, por la temperatura, que eran los 288 Kelvin. Todo esto dividido la presión, que son 5 atmósferas. Hacemos esta cuenta, hacemos la multiplicación en la parte de arriba y después eso lo dividimos por 5. Entonces nos quedaba 3,23 por 0,0821. 3,23 por 0,0821 por 288 Kelvin y lo divido por 5. Esto me da 15,27, que como tengo que ponerlo con 3 cifras significativas, vamos a ponerlo como 15,3. Y las unidades, al ser un volumen, van en litros o decímetros, que es lo mismo. Mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin, atmósfera con atmósfera y me queda en litros. Recuerden que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Entonces, bueno, el volumen es 15,3 litros. Hasta ahí entonces contestamos el volumen que me preguntaban. Entonces, ¿en qué volumen de dióxido de azufre se obtendrá a 5 atmósferas y 15? Entonces calculo por la relación estequiométrica los moles y uso la fórmula de los gases. Bueno, ahora este punto sigue con la misma ecuación esta. Dice, si el rendimiento de la reacción fuera menor que el indicado en el ítem 1, o sea, nos habían dado un rendimiento del 90, ahora pensemos que el rendimiento es menor, y si quisiera obtener la misma masa de óxido de plomo, o sea, la misma cantidad de productos, se requerirá una masa menor, una masa mayor o una masa igual de sulfuro de plomo, o sea, de reactivos, que la calculada en el ítem 1. Bueno, esta es una pregunta típica. A mí me dicen que el rendimiento de esta reacción baja. El rendimiento tiene que ver con que
yo tengo algo que es teórico. Teóricamente, según esta relación estequiométrica, 2 de plomo, 2 moles de plomo, 3 moles de oxígeno van a darnos 2 moles de plomo y 2 moles de óxido de plomo y 2 de óxido de azufre. Pero en la realidad no siempre es así, porque hay, digamos, es algo experimental y experimentalmente se comprueba que se obtiene menos por la temperatura a la que se realice, por los productos que yo estoy utilizando, lo que sea, hay un rendimiento que es menor. En el caso de que me baja el rendimiento, quiere decir que yo acá voy a obtener menos cantidad de producto. Si yo quisiese seguir obteniendo la misma cantidad de producto, quiere decir que tendría que utilizar más cantidad de reactivos para obtener la misma cantidad de producto. Entonces, acá la respuesta sería que si yo quiero seguir obteniendo la misma masa, voy a tener que usar una masa mayor, ¿sí? O sea que la respuesta correcta acá va a ser la B, una masa mayor, para seguir obteniendo la misma cantidad acá. Piénselo así, el rendimiento, a veces hablan del rendimiento, por ejemplo, en los detergentes, que rinde más o rinde menos. Si un producto de limpieza o lo que sea me rinde menos, si yo quiero obtener el mismo resultado, tengo que usar más. Acá sería algo parecido. Si yo quiero seguir obteniendo la misma cantidad de esto y el rendimiento baja, necesito tener más reactivos para obtener el mismo resultado. Bueno, entonces ese es para razonarlo nomás. Y por último, hay otro ejercicio más que sale también de la misma fórmula. Que lo que tengo que hacer es indicar el tipo de reacción. Si es una descomposición, una combustión, redox, de síntesis o ninguna de las anteriores. Si no estuviese este de ninguna de las anteriores, sale por descarte. Pero, como puede ser ninguna de estas, hay que analizar paso por paso. Primero, la primera dice descomposición. Para que haya una descomposición era que de una sustancia compleja yo obtenía 2 o más sustancias simples. Por ejemplo, parto de una sustancia A y obtengo una sustancia B, una sustancia C, una sustancia D o los que sea. De una obtengo varias. ¿Eso pasa acá? No, tengo 2 y 2. Entonces descomposición no es. Tampoco va a ser síntesis, porque la síntesis es lo contrario que la descomposición. De una o varias sustancias simples, yo obtengo una sola más compleja. Y acá no hay varias y una, entonces no es síntesis. Me queda que sea combustión o que sea redox. Para que haya combustión, recordemos que la combustión, en la combustión va a haber un combustible, que eso es variable porque es un hidrocarburo, pero vas a tener carbonos, vas a tener hidrógenos, una determinada cantidad, no importa cuál, por ejemplo puede ser esto, carbono, hidrógeno 4, que es metano, cualquier hidrocarburo, pero lo que se mantiene es que hay oxígeno, hay dióxido de carbono y hay agua. Un combustible en presencia de oxígeno, si la combustión es total, da dióxido de carbono y agua. La reconocemos por esto, la reacción. ¿Hay dióxido de carbono y agua en esta? No, no es combustión tampoco. Me queda que sea redox o que no sea ninguna de las anteriores. Si no estuviese esto, ya puedo decir que es redox. Pero está esto. No puedo decir es redox porque podría no ser redox. ¿Cómo hago entonces para saber si esta es una reacción redox? Bueno, lo que tenemos que hacer es ir poniendo los números de oxidación para cada una de esas sustancias. Y ahí vemos si se oxida o se reduce, o sea, si aumenta o si disminuye el número de oxidación. Veamos entonces si es redox. Para poner los números de oxidación, recordemos que si es binaria, el que está a la derecha usa un número negativo. Si usa un número negativo, te fijas en la tabla periódica del azufre, el único que puede ser negativo es el -2. Y si estos dos tienen que dar 0, el plomo está usando 2. 2 y -2 da 0. Acá tenemos oxígeno. Cuando un elemento estaba solo, no estaba combinado con otro diferente, el número de oxidación era 0. Acá está usando 0 el oxígeno. Estos números de adelante son del balanceo, no me importan para nada. Yo lo que me tengo que fijar es esta parte simplemente. Después acá tenemos plomo y oxígeno. El oxígeno siempre usa -2 cuando está combinado. Por lo tanto el plomo acá está usando 2.
¿Por qué? Porque 2 y menos 2, eso hace que me dé 0. Por último, el azufre. Acá el oxígeno nuevamente es menos 2. Y el azufre, ¿qué tendría que estar usando? Si acá tengo dos oxígenos que dan menos 2, 2 por menos 2 es menos 4. Para que esta cuenta me dé 0, el azufre está usando número de oxidación 4. Entonces, ya tengo todos los números. Ahora, ¿qué hago para ver si es redox? Me fijo quién aumenta, quién disminuye. Fijémonos, el plomo acá aparece como 2. Y acá también es con 2. Entonces el plomo no es el que cambió. Azufre acá me aparece como menos 2 y de este lado como 4 positivo. Desde menos 2 a 4, ¿qué le pasó el número? Aumentó. Si aumentó, se oxidó. Si tuviese que indicarlo, el que se oxidó es el agente reductor. ¿Quién otro cambió? El oxígeno. El oxígeno acá está como 0 y acá me aparece como menos 2. ¿Qué le pasó al número? Disminuyó, porque el 0 es más grande que el menos 2. Si disminuyó, quiere decir que se redujo. Si me preguntasen, ese es el agente oxidante. El que se reduce es el agente oxidante y el que se oxida es el agente reductor. Como hay un elemento que se oxidó y hay un elemento que se redujo, en ese caso sí la reacción es redox. Entonces, de las opciones que a mí me quedaban, que era si era redox o si no era ninguna de las anteriores, obviamente que voy a marcar que la correcta es la C, o sea que es una reacción redox. En el caso de que los números no hubiesen cambiado, o que solamente uno se oxidaba o uno se reducía, ahí no era redox. Para que sea redox tiene que haber uno que se reduce y otro que se oxida. Entonces, bueno, acá la opción correcta es la C. Bueno, ahí terminaríamos entonces con la parte de estequiometría. Son 4 puntos que salen de la misma ecuación. Ahora vamos a hacer otros 2 ejercicios para terminar este video, que son de gases. Y después en otro les voy a dar la segunda parte de este parcial. Bueno, este ejercicio, el 5, es de gases y dice que se tiene un recipiente rígido y cerrado a 10 grados centígrados Celsius que contiene 0,400 moles de dióxido de carbono y cierta cantidad de oxígeno gaseoso. La fracción molar del dióxido de carbono en la mezcla es 0,600 y la presión total 1,80 atmósferas. Lo que me preguntan es calcular el volumen del recipiente. Bueno, lo primero que yo hago es poner los datos, y para poder plantear. Poner los datos y pensar qué es lo que a mí me están pidiendo en ese ejercicio. Entonces tengo este enunciado. Dice, un recipiente rígido y cerrado. Cuando les diga recipiente rígido, imagínense un frasco cerrado de vidrio. El volumen es constante. O sea, no cambia el volumen. Eso me está diciendo con que es rígido. Si diría flexible, es que el volumen puede cambiar. Bueno, y dice que está a 10 grados Celsius. Eso es la temperatura. Si la necesito en Kelvin, ya le puedo sumar 273. Y esto me va a dar 283 Kelvin. Bueno, y dice que contiene 0,400 moles de dióxido de carbono y una cierta cantidad de oxígeno. O sea que mi recipiente tiene de dióxido de carbono 0,400 moles. Y una cierta cantidad, que no la sé, de oxígeno. Recuerden que cantidad era moles. Y tiene oxígeno, pero no sé qué cantidad. Esos son los datos que tengo hasta ahora. Después lo que me dan es la fracción molar del dióxido de carbono en la mezcla, que es 0,600. Fracción molar lo poníamos como con una X. Fracción molar de dióxido de carbono es 0,600. ¿Y qué otros datos? Y la presión total es 1,80 atmósferas. Presión total 1,80 atmósferas. Lo que me preguntan entonces es el volumen del recipiente. Volumen del recipiente no lo sé. Bueno, ¿con qué vamos a trabajar acá? Por un lado, esto claramente es una mezcla de gases, porque tenemos dos gases diferentes, dióxido de carbono y oxígeno. Pero por otro lado me pregunta el volumen del recipiente, así que tengo que seguir pensando en la fórmula de los gases, que era esta.
P por B, N por R por T. ¿Dónde? Volumen es lo que me están preguntando, ¿sí? Siempre razonen de atrás para adelante, o sea, me preguntan el volumen, ¿de dónde lo voy a sacar? Y bueno, si me preguntan el volumen tengo que usar esta fórmula. Volumen no sé. Presión total la sé. 1,80 atmósferas. Eso lo tenemos. Después, R siempre lo sabemos y la temperatura también la sabemos. Acá el conflicto está en averiguar los moles totales. Si yo sé los moles totales que tengo, y tengo la presión total, y tengo la temperatura, tengo la R, ya voy a poder calcular el volumen, ¿sí? Entonces yo digo, necesito usar esta fórmula para saber el volumen, pero necesito primero saber los moles totales. ¿Y ahora de dónde saco los moles? Bueno, veo qué datos me da con respecto a eso. Me dice que tengo los del dióxido de carbono y que tengo los de oxígeno. Yo tengo que poner acá la cantidad de moles totales. ¿Y qué me está dando? La fracción molar. ¿Esa fracción molar qué significaba? La fracción molar de un gas era los moles del gas sobre los moles totales. Entonces, si yo despejo de acá los moles totales, ya los voy a poder poner acá y voy a tener hecho el ejercicio. Entonces, fracción molar del gas es la del dióxido de carbono, que es 0,600 moles. 0,600, no lleva unidad. Moles del gas, 0,400 moles de dióxido de carbono. Moles totales es lo que no sé. Le voy a poner la N de moles. Y de acá voy a despejar. Una vez que despeje de acá, voy a saber entonces cuántos son los moles totales. Esta N que está acá está dividiendo, así que lo que voy a hacer es pasarla multiplicando. Me va a quedar 0,600 por N es 0,400. Después dejo la N sola, el 0,600 lo paso dividiendo, me queda 0,400 dividido 0,600. Los moles van a ser entonces, hacemos esa cuenta, 0,400 dividido 0,600 nos dan 0,666, que si lo redondeamos a 3 cifras es 0,667. 0,667 moles. Entonces, de acá, de la fórmula de fracción molar, despejé los moles. ¿Qué hago ahora? Listo, ya tengo los moles también. Voy a despejar de acá el volumen, simplemente eso. Entonces, voy a tener que el volumen es, paso la P dividiendo, van a ser los moles por R por T sobre la presión. El volumen van a ser los moles, que es lo que acabo de averiguar, 0,667. Por R siempre vale lo mismo, 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. La temperatura me daban que era 10 grados, pero le sumé 273, 283 Kelvin. Y esto lo voy a dividir todo por la presión, que me decían que era 1,80 atmósferas, esa era la presión total. Hacemos esta división y ahí ya vamos a tener como respuesta el volumen. Las unidades tienen que quedar en unidades de volumen. Se van a ir los moles con los moles, las atmósferas con las atmósferas, los kelvin con los kelvin y nos va a quedar en litros. Bueno, y ahí hacemos la cuenta. 0,667 por 0,0821 por 283 y voy a dividir por 1,80. Esto me va a dar un total de 8,609 y como tenemos que cortarlo a 3 cifras, voy a cortarlo en 8,60 y como sigue un 9, 8,61. 8,61 litros. Entonces, esa sería la respuesta del punto que nos pregunta el volumen, dándonos una mezcla de gases. Bueno, por último, vamos a ver este ejercicio que también es de gases, pero es bastante para deducirlo. Donde acá lo que tenemos que pensar es qué pasa en determinadas condiciones. Este ejercicio dice, en un recipiente con tapa móvil contiene un gas a cierta presión y temperatura. Manteniendo la temperatura constante, se duplica la presión. Indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son correctas. Como me dice cuál o cuáles, es que puede ser 1, 2, 3, 4, todas.
o ninguna. Entonces en este tenemos que analizar sí o sí una por una, porque si dijera cuáles, encuentro una y ya está. Pero no tenemos que ver que pueden ser todas o incluso ninguna. Bueno, entonces, ¿qué voy a ir sacando de esto? Dice que un recipiente de tapa móvil quiere decir que el volumen varía, va a variar ese volumen, contiene un gas a cierta temperatura y presión, no me la dan obviamente. Manteniendo la temperatura constante se duplica la presión. O sea que voy a pensar en esto. Tengo yo un recipiente que tiene tapa móvil en un estado inicial que puede ser este. Y después voy a tener el mismo recipiente donde la temperatura dice que es constante. O sea que la temperatura en el estado 1 es lo mismo que en el estado 2. Pero lo que hace es se duplica la presión. O sea que la presión en 2 es mayor que la presión en 1, se duplicó. Entonces, ¿qué va a pasar si yo mantengo constante la temperatura, pero aumento la presión? Y al aumentar la presión, imaginemos, acá no me dicen cuántos moles, pero imaginemos que haya 5 moles ahí, o lo que sea. Esos 5 moles siguen estando en este recipiente, pero yo ahora a este recipiente le duplico la presión. O sea que si yo le duplico la presión, quiere decir que por fuera le estoy haciendo más presión al recipiente. Acá tenía una determinada presión. Presiones sería como yo le aprieto esa tapa. Esa tapa puede ser como una jeringa, por ejemplo, la presión que ustedes le dan a una jeringa con el émbolo. Y entonces acá voy a tener el doble de presión que acá, por lo tanto esa tapa va a tender a bajar. Entonces ahora voy a ir viendo qué me dicen las afirmaciones. La primera dice que el volumen aumenta al doble. No, eso es lo contrario. Porque el volumen y la presión son inversos. O sea que si yo aumento la presión, disminuye el volumen. Entonces nunca aumentando la presión va a aumentar el volumen. Esa es falsa. Después me dice que la densidad del gas disminuye a la mitad del valor inicial. Bueno, eso lo vamos a tener que pensar a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es la densidad? La densidad es una relación entre la masa y el volumen. Depende de la masa y del volumen. La masa no varió. ¿Por qué? Porque no agregué ni saqué nada yo de ese frasco. Tengo los mismos moles, o sea, tengo la misma masa. Pero ¿qué pasó con el volumen? El volumen dijimos que al aumentar la presión disminuyó. Entonces yo acá tengo un cociente, o sea, una división. Cuando yo divida por un número más chico, el resultado me va a dar más grande. ¿Sí? Entonces, a menos volumen voy a tener más densidad. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Dice que la densidad del gas disminuye a la mitad del valor inicial. Y vemos que no disminuye. Dijimos que si yo divido por un número más chico, la densidad me va a dar más grande. Entonces esta va a ser falsa también. Bueno, ahora vemos qué pasa con la C. La energía cinética promedio de las partículas no cambia. Bueno, ¿qué es la energía cinética promedio? La energía cinética promedio no es más que la temperatura. La temperatura se define como una medida de la energía cinética que tienen las partículas que forman un gas. A mayor temperatura se mueven más, hay mayor energía cinética. Dijimos que la temperatura no cambia. Si la temperatura no cambia, la energía cinética no cambia. Esa es correcta. Bueno. Después, la densidad del gas no cambia. También es falsa porque acabamos de decir que si yo disminuyo el volumen, la densidad aumenta. Y después dice ninguna de las anteriores, lo cual también es falso porque ya dijimos que la correcta era la C, que dice que la energía cinética promedio de las moléculas no cambia. Bueno. Entonces ahí hicimos el análisis de los primeros 6 puntos de este parcial. Después en otro video les voy a subir la segunda parte de este mismo